Bueno, 1846. 1846 vamos a hablar de los hermanos Upey, este apellido que está seguido por la justicia. Uno de los primeros que empezó a seguir este apellido, no por el apellido en sí, sino por las actividades que tienen que ver con los hermanos Upey, Fernando y Guillermo Upey, es el periodista y diputado Carlos Delfrade, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola Antonio, un gustazo, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos. Vos fuiste uno de los primeros en seguir este apellido Upey, en ver las actividades de estos financistas tan peculiares. ¿Qué se puede decir? ¿Qué puede decir al respecto? Que como mucha burguesía surgida en los años 90, Antonio, empezaron a cabalgar su crecimiento económico, pero también en poder político a través de las extorsiones que iban generando a través de los grandes medios de comunicación. Los UPEI son posteriores al desembarco en la ciudad de Rosario del Grupo 1, que se hizo cargo del diario La Capital, ¿te acordás? Ujú. A mediados de los años 90. Al rato, por decir cerca de finales de la década del 90 del siglo pasado, cayeron los Upey, se habían desarrollado acá en Rosario, pero cayeron en el mercado de medios de comunicación, se hicieron cargo en aquel momento de LT3, de otros medios, instalaron un pequeño porcentaje en el diario La Capital y por eso fundaron el Museo de la Ujú. Democracia. Trajeron algunas figuras emblemáticas, en aquel momento la Premio Nobel de la Paz de Guatemala, ¿te acordás? Rigoberta Menchú, Sí, sí, en sí. el hermoso edificio que está enfrente del bar El Cairo, ahí en Sarmiento y Santa Fe, y desde entonces generaron una especie de idea de empresarios humanistas. Con este rótulo, con esta manera de defenderse mediáticamente, empezaron a recibir publicidades oficiales cuantiosas de cualquier gobierno provincial, de cualquier gobierno municipal, y empezaron a tener un teléfono pesado que era atendido por distintos sectores, Ujú. se vincularon incluso al manejo del puerto de Rosario, se vincularon a la cooperativa de trabajo portuario del puerto San Martín y a integrantes de la Justicia Federal de Rosario, entre ellos a Marcelo Bailaque. Ujú. Con ellos llegaron entonces distintos hechos que ahora se están investigando a través de lo que el ex titular de la FIB, Audaña, ha denunciado, en donde uno de los UPEI está directamente vinculado a una extorsión a un empresario de la empresa San Cristóbal, a partir de uno de los grupos de los UPEI que se llama La Unión, tiene muchas conexiones el grupo de UPEI, y entonces muestra que estos empresarios en realidad que se muestran como magnánimos frente a la sociedad, son expresiones individuales de nexos corruptos entre sectores políticos, judiciales, empresariales, no solamente de la ciudad de Rosario, sino también de la provincia de Santa Fe de la Argentina. Esto que nosotros llamamos genéricamente el PUS, Mm. que es un partido estructural, Partido Único Santafesino, UPEI está representando eso. No sé si te parece lo mismo, pero bueno, vos que conocés mucho y has estudiado la historia de los años 70, yo lo vi muy, Sí, muy parecido a los Greiber o a Greiber, ¿te acordás? Que era alguien que hacía negocios o financiaba propuestas de claro, pero derecha. en aquel momento era el banquero de Montoneros, por lo que Claro, vos me estás... sí, Claro, pero también sí, pero estaba acá con yo los no veo militares, ¿no? lo que no veo acá los montoneros, Claro, no no los digo, veo. pero viste que hacía negocios con los militares, con la derecha. Bueno, Ah, eh, sí, U- sí, U- sí, U- sí, por el dinero, por la claro, cuestión de la ruta del dinero, sin UPEI duda. se dice que ha bancado al PRO, al radicalismo, al movimiento No, eso sin Evita, duda. que tienen que ver con los montoneros, el movimiento Evita una parte sí. Digo, pero, o sea, hay ideológicos, a diferencia, o sin ideología, a diferencia de otros empresarios que siempre han jugado en un sector, o en el PRO, o en el radicalismo. Entiendo lo que decía. A mí no me consta esto lo del movimiento Evita, a mí, Sí, sí, sí. particularmente no me consta, pero puede existir seguro, pero lo que sí me queda claro que estos empresarios hacen y deshacen porque lo dejan ser, hacer y deshacer. Como alguna vez denunciamos a Eduardo López, que a partir de Newell se convierte en algo muy parecido, de una manera mucho más rantifusa que los UPEI, que tenían o que tienen otros aires, Ujú. pero lo cierto es que terminan siendo gente muy vinculada a esos vasos comunicantes de los poderes estructurales que tiene tanto la ciudad de Rosario como la provincia de Santa Fe como la Argentina. En ese caso sí, Ujú. como vos marcás, los Greiber, lo que pasa que los años 70 es muy difícil de comparar con otra década por las características propias que tuvo la década del 70, pero entiendo la lógica en Ujú. donde lo planteás. En ese sentido de negocios con distintos sectores, sí.
Bueno, y es más, estuvo cercano al PRO hasta incluso un día antes de que Cristina presente el libro en el Alto Rosario, ¿recordás? Ahí estaba Upey sentado en primera fila y después se lo ha Me imagino, claro. relacionado también a Sí, a la bueno, Cámpora, eso, o sea, es alguien, en este caso sí, Guillermo. ubicuo, Ujú, ubicuo, claro. ubicuo, sí, sí, pero eso tiene que ver, insisto, con que es la expresión individual, una especie de llavero, de cajero. Yo digo llavero porque te abre distintas puertas, o de teléfono que se les atiende por estas relaciones que tienen con distintos nichos corruptos de los distintos poderes, de esta trama de poder real que tienen todas las sociedades. En ese caso, claramente UPEI lo está demostrando. El tema es que siempre pasa en la justicia, Antonio, y por eso es tan interesante que me haya llamado para hablar de esto. Yo tengo la sensación que es probable que termine acusado y termine que generar alguna pena, aunque sea en prisión domiciliaria, sobre la cual se está hablando incluso. Ujú. Pero acordate que va a caer lo individual. Ahora, la trama, la estructura, esas relaciones entre distintos poderes, yo no sé si va a caer. Ese es el tema. Ujú. Sí, volviendo al anterior, lo del movimiento Vita lo decía en el sentido, bueno, primero nos lo manifestó Pablo Benito días pasados, el periodista, pero bueno, Sí, 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 lo conozco a Pablo. después también estaba la persona de Sorrequieta, que estaba justamente en Ah, la claro, cooperativa portuaria. porque la relación con la cooperativa de trabajo portuario del Claro, Puerto San Martín, cuando que lo sacaron a Hermes Juárez. Sí, exacto, sí, que es el padre de sí, la sí. mujer de Eduardo Tonioli, justamente, y bueno, también otro de sus hijos milita en el movimiento Evita, y bueno, y Benito nos decía también que tuvo Sí, relación con Gerardo Rico, así, una cosa así claro, bastante Eduardo a cercana. mí me genera la mayor de las confianzas, no creo que tenga que ver con estos negocios, pero sí entiendo el conjunto de relaciones que allí estás estableciendo. Igualmente lo que queda claro es que estos hombres se fueron cocinando a Ujú, partir de lo que quedó de los años 90, esa idea de que con y a partir de grandes medios de comunicación te convertís en una figura de extorsión política, judicial, y que además te metes en el negocio capitalista del tercer milenio, que es el desarrollo inmobiliario a través de la colonización privada en el Estado municipal. Eso ha pasado ujú. siempre. ¿Por qué justo aparece ahora el apellido Pei cuando en otra época no pasó esto, o en otros años? ¿Por qué aparece ahora? Por Baudaña, Por Baudaña. fundamentalmente por Baudaña, que cuando declaró cerca de 6 horas Baudaña, Sí. pero 2 horas de las 6 horas que declaró se la dedicó a UPEI con mucho miedo, por eso no lo pudieron evitar y por eso se difundió. Igualmente hay otros nombres, hay otras historias que todavía no podemos saber de los que habló Baudaña, Ujú. pero va a ser muy interesante porque en realidad Baudaña, como titular de la FIB Rosario y Santa Fe, colaboraba para un poder real, concreto. Puede tener que ver que esto haya surgido ahora luego de la ruptura y de la ruptura de la relación entre Granata y Puyaro, porque no son pocos los que dicen que los Supey estaban detrás de o están detrás de Granata, y con empresarios afines. Y bueno, hubo una ruptura en algún momento entre Puyaro y Granata que en algún momento era lo mismo, ¿no? No tengo idea, la verdad que no tengo idea. No, no, yo creo que esto supera a Granata, seguro que la supera totalmente, Ujú. porque estamos hablando de la historia de Rosario de los últimos 30 años, Antonio, y eso supera a Granata, más allá de la dimensión política que adquirió por los votos que siempre tuvo. Bueno, a mí me Ujú. parece que lo supera totalmente. Upeide representa otra cosa, mucho Ujú. más densa, mucho más profunda. ¿Puede haber un cambio en el esquema empresarial de Rosario luego de esto? Y bueno, y pegado a esto, Ojalá, sí. ojalá, ojalá. Ojalá, porque vos tenés distintos niveles empresariales en Rosario, después tenés ese nivel que se degeneró Ujú. y que apostó más a la cuestión financiera y dejó de lado lo que Rosario había sido su gran corazón, que era ese nudo productivo en ciudad portuaria, trabajadora, industrial, ferroviaria, que fue lo que nos dio felicidad. Cuando nos dejamos de ese lado y nos metimos más en lo financiero, terminamos con esta ciudad archipiélago en donde la violencia apareció como consecuencia de la desaparición del trabajo en los barrios. ¿Pensás finalmente, y sin robarte más tiempo, de que la justicia puede ir hasta la última consecuencia en esta causa? ¿O va a pasar como en otras causas que va a quedar cajoneado el tema y no se va a hablar Va a más? depender de nosotros, va a depender de nosotros, es decir, de los que estamos por afuera de la causa, Ujú. que sigamos batiendo el parche, va a depender de nosotros, si no, sí la van a cajonear. Te agradezco enormemente el contacto, Carlos. Igual, igual, Antonio, gracias. Adiós.